Y después, lenguaje en sentido expandido, ¿verdad? ¿De quién es esta definición? La del lenguaje en sentido expandido. Santa Griega. Después que hay que saber de esto y de esto, las finalidades, ¿verdad? ¿Qué tipo de finalidades, verdad? Ahora vamos a reírnos nosotros. Explícita e implícita. ¿Cuál es la finalidad explícita del lenguaje natural o hablado? ¿Cuál? Comunicación entre personas, ¿verdad? Para eso nace. Y la finalidad explícita e implícita del lenguaje entendido en sentido expandido. ¿Cuál es la finalidad explícita del lenguaje entendido en sentido expandido? Marlene sabe, ¿verdad? ¿Sabe? Vos querés decir. La transmisibilidad del ordenamiento sistemático o recurrente, que le pueda uno contar a otro cuáles son las reglas. Esa es la Lo mismo para el vocabulario técnico. ¿Cómo? Lo mismo sería para el vocabulario técnico. Sí, por ejemplo, es transmisible, ¿verdad? Si no, no serviría para nada si no fuera transmisible, ¿verdad? Y la finalidad implícita, hacer un conjunto coherente en base a esos elementos, ¿verdad? Respetar esa regla, ¿verdad? Y hacer un conjunto coherente. Bueno, después, ¿cómo se analiza el lenguaje? ¿Cómo se llama la ciencia que analiza los lenguajes? La gramática. Se divide en muchas partes, pero nosotros vemos tres partes que son cuáles. Semántica. Semántica, que estudia la semántica. El significado. El significado, ¿verdad? Después, Sintaxis. sintaxis, que estudia la sintaxis. Las reglas que vienen. Las reglas, domina todo. Van a sacar con símbolos. Y después, Fonología. fonología. ¿Por qué le compara con proyección? Fonología. Porque mediante el sonido proyectamos el lenguaje, ¿verdad? Fonología. Y si le aplico esto al lenguaje en sentido expandido, tenemos un componente Sintáctico. semántico, un componente sintáctico y un componente Proyectivo. de proyección, ¿verdad? Bueno, las reglas de la gramática, ¿cómo son? Arbitrarias, ¿verdad? Sí. ¿Por qué son arbitrarias? Porque varía dependiendo de la cultura. Porque no es que hay una necesidad de que sean así. Son así porque son así. Podrían haber sido de otra forma. Por eso que los idiomas cada uno tiene su gramática propia. Y no importa, ¿verdad? Cada uno tiene su regla propia, ¿verdad? Y las reglas del lenguaje arquitectónico son más o menos arbitrarias. La gramática más arbitraria, ¿verdad? Incluso cada edificio puede tener su propia gramática, ¿verdad? Porque como no es la finalidad, como compartir un mensaje, ¿verdad? No se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Puedo inventar yo mismo mi lenguaje, ¿verdad? En mi edificio y usarlo, y por ahí alguien que venga y analiza, como ustedes van a analizar ahora ese caso, va a descubrir cuál era ese lenguaje. Y un poco todas las ventanas de los baños son redondas, que decir que esto es parte de su lenguaje, de su gramática para este edificio. O miren, por ejemplo, toda la parte de los dormitorios por fuera está revestida de madera. Entonces, esa es la gramática de ese edificio. ¿Se entiende? ¿Sí? Había un arquitecto argentino en los años 80, famoso, era matrimonio, que era su apellido. Ellos, por ejemplo, revestían con azulejos los baños por fuera también, ¿verdad? O sea, esa era su gramática, su ley, sus reglas. Entonces, uno veía ese edificio, veía que tal vez la parte de azulejos ya sabía que era oficina, por ejemplo. Esa era su ley. No es que hacían una parte, no es como ahora que dicen esas casas minimalistas que ven 1 millón ahí en Instagram, una peor que otra. Y en realidad una combinación nomás o una forma pura, entre comillas, ¿verdad? Y no significa nada, ¿verdad? No tiene una función. Y no es eso realmente el origen de la arquitectura minimalista. La arquitectura minimalista buscaba en su origen reducir la arquitectura a lo esencial. Quiere decir que todo lo que está dentro de la arquitectura tiene una función. Sin embargo, lo que acá en Instagram se llama arquitectura minimalista no es realmente minimalista porque tiene muchos adornos, entre comillas, puristas para parecer la casa minimalista, pero no es la esencia de la casa minimalista. Y estoy harto ya de los clientes que dicen que quieren casa minimalista y hacen proyectos minimalistas y les parece que es muy simple, ¿verdad? O que les falta recargar un poco
por elemento que no sirve para nada, entonces ya no es minimalista, ¿verdad, Marlene? Bueno, una lucha esa parte de la arquitectura. Bueno, después, lenguaje arquitectónico, ¿cómo se organiza? Dos elementos principales que son Estructura y forma. estructura y forma, ¿verdad? ¿Qué es la estructura? El uso y la organización. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De la estructura portante? No. No, de la forma que se organizan las partes con el todo, ¿verdad? Y se dividen en dos los códigos que son uso del espacio y organización de los espacios, ¿verdad? Y la forma es la forma, ¿verdad? La manifestación física del edificio, ¿verdad? Y si dividen en dos que son, Esquematización formal y construcción. que es la esquematización formal. Describir un edificio según su propiedad geométrica, ¿verdad? Es un paralelepípedo, es un cilindro, panteón por ejemplo, un cilindro con un techo esférico y un bloque paralelepípedico que se le agrega. Y la construcción es la descripción del edificio ya según su materialización constructiva. ¿Se entiende de ahí? Había un quinto código que era código de contexto, que es la forma en que un edificio se relaciona con la cultura del lugar, con la construcción del lugar, con la naturaleza del lugar, el código de contexto. ¿Se entiende? ¿Qué dice ahí Esquematización formal y construcción. Bueno, iglesia, creo que tenemos que hablar de iglesia. 3 niveles de organización, ¿verdad? El espacio es heterogéneo, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 3 niveles? El edificio, ¿cómo es? ¿Cómo es el edificio en iglesia? Simétrico, arquitectura de cuerpo plástico, ¿verdad? El santuario o el asentamiento aparentemente aleatorio, ¿se acuerdan? Pero aparentemente casual, pero en realidad ¿qué era? En realidad ligado al paisaje, ¿verdad? Pero ligado al paisaje. Después nomás se descubrió eso, ligado al paisaje. Y después la ciudad, ¿cómo era? Una trama ortogonal, ¿verdad? ¿Para qué crearon los griegos los órdenes clásicos? Para representar realidades existenciales de importancia universal, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 3 órdenes? Eso ya súper gastado, ¿verdad? ¿Cuál era el alma? ¿Y con qué se relacionaban? ¿Con qué representaban? El dórico, el hombre jónico y el corintio. ¿Ya es hora? ¿Qué hora es? Las 3:02. Ahí se ve